En la flechita de ¿En el video? arriba. Eso no pasa. Bueno, yo voy a dar una clase ahora de Wikipedias. También son cosas que vieron el otro día en el Ateneo mío. Hice una actualización también de las guías de 2019-2025, que son los más nuevos de la ESC, sumado a otra cosa de prevención primaria, ambos de la ESC y de la SAC. ¿Sí? ¿Van a ir arrancando? Yo. Toca hacer un clic. Ok. Ahí le he mandado un mensaje. Ahí que baja. Dale. Ahí le digo. Ahí no puedo mandar un mensaje a otro. Creo que la misma que te llamamos. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Bueno, nada, como decía, es más que nada una actualización de todo. Parece mucho, pero bueno, en media horita ya terminamos. No es tanto, pero también está bueno para que veamos también cosas que por ahí las fármacos, por qué lo damos y por qué sirven también en este aspecto de lo que son las dislipidemias, ¿sí? Y un meme como siempre para ir arrancando. Dale clic. Ahí está. Bueno, aquí son las dislipidemias. Saber que las dislipidemias son una relación cuantitativa o cualitativa de los lípidos, ¿sí? Que también aumenta el riesgo de desarrollar aterosclerosis y también la enfermedad cardiovascular. Sabes que también es un factor de riesgo modificable y que su tratamiento es impartido para prevenir estos eventos cardiovasculares, coronarios, etc. ¿Sí? Después de causas primarias y secundarias. De la primaria, sobre todo, podemos encontrar toda la genética, hereditaria también. Y la secundaria por factores de estilo de vida, factores de riesgo, enfermedades, etc. ¿Sí? Lo que acordamos también, ahí se puede que es una lipoproteína, que se puede que es como muy sencilla, que es una lipoproteína. Se puede comprar compuesto, por ejemplo. Es una proteína que transporta lípidos. Bien, perfecto. ¿Sí? O sea, sencillamente es eso. Tenemos una parte que hay un core, un núcleo, que es más neutro, digamos, que da, dependiendo de qué tipo de lipoproteína estamos hablando, se mezcla entre triglicéridos, de colesterol, etc. Y también una parte más proteica, que es la superficie, entre otros se llaman fosfolípidos y colesterol libre, ¿sí? Le dejé un cuadro de cómo está compuesto cada lipoproteína y con más nada si tiene más triglicéridos, pues es de colesterol, etcétera, ¿sí? Y tenemos que de mayor tamaño, los kilomicrones, a menor tamaño, por ejemplo HDL, en este mismo sentido, y de mayor densidad hacia menor densidad de colesterol, ¿sí? O sea, como son inversas, para ir recordando. Tenemos los kilomicrones, VLDL, IDL, LDL, y también HDL y la LPA, por ejemplo, también. Y todas las proteínas, la parte proteica, son estas apoproteínas, ¿sí? Que cada uno tiene sus funciones y acá les dejé un cuadro en donde podemos encontrar cada uno, ¿sí? En su mayoría. Brevemente lo de la fisiología, más que nada que recordamos que los kilomicrones, ¿qué hacen ellos? Ellos transportan lo que es los ácidos grasos de la dieta. Los ácidos que vienen de la dieta en el intestino y los llevan hacia la sangre periférica, ¿sí? Por una también para depositar a los tejidos ácidos grasos libres por la LPA, perdón, por la LPR. Eso se lo liberan y los remanentes vuelven hacia el hígado para hacer su almacenamiento, ¿sí? Y también dentro del hígado tenemos también el desarrollo de las otras lipoproteínas, por ejemplo, VLDL, que su principal función es transportar el colesterol endógeno hacia los tejidos, ¿sí? Hace lo mismo, por LP se activan los ácidos grasos y también los ésteres de colesterol y esos van hacia los tejidos y vuelven a formarse también en los IDL, LDL, etc. ¿Sí? Lo importante de todo este tratamiento hipolipemiante, más que nada, se basa en justamente estas partículas más pequeñas, digamos, por ejemplo, más que en la LDL en su mayoría, ¿no? Son las que atraviesan la pared arterial de los vasos, la arteria mejor dicho, y lo que hace que son ellas que son captadas por los macrófagos y monocitos y tras ese proceso muy inflamatorio generan esa progresión de la placa de ateroma, gracias, que se va a ir formándose por debajo de la arteria, causando todos los eventos cardiovasculares, síndrome coronario agudo, etc.
LDL, que ya sabemos también que hace su ciclo de metabolismo en el hepatocito por el estrés LDL, que va a ser un proceso de endocitación a través, endocitosis, perdón, a través de ApoB100, y que va a entrarse hacia el hepatocito por un endosoma, se clivan por las proteínas lisosómicas, clivan este colesterol y el colesterol vuelve hacia la superficie del hepatocito. Y que también sabemos que todas las drogas hipolipídicas se basan en, por un lado también, en su mayoría, en disminuir el LDL y también algunas hacen la upregulation de los receptores de LDL para propagar aún más la disminución de LDL y mejorar su metabolismo. Y por último, el HDL, que todos los colesteroles que no son utilizados en los tejidos vuelven a unirse con ApoA1 por los macrófagos también, a través de LCAT, formando más colesterol, uniéndose a ApoA1, formando HDL que hace el transporte reverso de colesterol, que también HDL tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, agregantes, etc. Se favorece mucho en lo que es lo opuesto de LDL, ¿sí? Teniendo bien hasta ahora, eso es como la parte más fisiológica de todo esto. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes con dislipidemias? Tenemos que tener en cuenta la clínica, hay que evaluar al paciente, hay que tener en cuenta los antecedentes, tanto familiares y personales del paciente también. Exámenes complementarios también ayudan también más a pacientes que por ahí tienen una, acá cuando lo ven en casa y todo eso, la parte como subclínica, ¿sí? O tenemos, por ejemplo, tenemos los pseudodopplers, las arterias femorales, las carótidas también, con el calcio también que ayudan en un paciente que por ahí es bajo, moderado riesgo, que por ahí tienen algunos factores de riesgo como aparte, podemos ir aumentando su riesgo personal de este paciente y ahí se va a ir aumentando un poco más su riesgo para como desarrollar una enfermedad cardiovascular, ¿sí? También a través de los laboratorios, el análisis de los apolipoproteínas, por ejemplo, ApoB, que eso refleja directamente el número de todas las partículas aterogénicas, incluso si un LDL es normal. El lipidograma, que hacemos, lo pedimos casi todos los días, también a través de pacientes que llega acá a la U como un ingreso. Podemos ver por un lado todas las lipoproteínas que había mencionado recién. Y también podemos ir viendo el LDL con un cálculo de Friedewald, que lo usan también, pero hay muchas instancias que por ahí si los triglicéridos son muy aumentados, eso puede desviar el número o el valor de LDL y por ahí no suelen usarlo mucho, sino, por ejemplo, también en el lipidograma nuestro también tenemos el colesterol no HDL, que es básicamente la diferencia en el colesterol total menos el HDL. Y eso da todas las lipoproteínas que son aterogénicas, incluye todo el LDL, VLDL, IDL y LPA como todo agrupado en sí. Eso también es un valor para tener en cuenta. Otra cosa también que quería preguntar para ustedes, un lipidograma, ¿siempre hay que hacerlo en el ayuno? ¿Es obligatorio para hacerlo en el ayuno o no se hace falta? ¿Qué piensan? ¿Que no hace falta o hace falta? Los triglicéridos son los que tienen que usar Claro, o sea, nosotros pensaríamos que por ahí sí le conviene que el paciente esté en ayuno para hacerlo, pero últimamente hay muchas guías que están, todas las nuevas guías están diciendo que no hace tanta falta que esté en ayuno, que aunque sí o no, los valores del triglicéridos, por ejemplo, no mueven mucho si estamos en ayuno o no. Un pasaje va por ahí sí en ayuno de un paciente que lo estamos estudiando, pero no es tan necesario estricto que sea en ayuno o no. Capaz si lo estudiamos con otros laboratorios, otras muestras, que yo glucemia o algo así, que más dependiente que estamos en ayuno o no, etcétera, ahí sí capaz, bueno, sí, conviene que estén en ayuno y lo hacen todos juntos, pero no es estrictamente que sí o sí hay que estar en ayuno. Eso yo no sabía, o que creo que me olvidé, pero bueno, eso de la SAC y también en la ES que explican eso y dan un montón de trabajos que el por qué. Sí, así que no es necesariamente sí o sí ayuno, sino que si se nota, bueno, no hace tanta falta. Y lo bueno es que lo mismo también, los dejo también un cuadro de referencias, mencionado también para tener en cuenta el riesgo del paciente, ¿sí? O sea, todos los pacientes a partir de 40 y 50 años debemos saber bien el programa, seguir los pacientes también, saber bien todos los factores de riesgo que tienen los pacientes. También en pacientes que tienen muchos factores de riesgo, triglicéridos elevados, son obesos, síndrome metabólico, etc., tenemos que tener en cuenta el ApoB de los pacientes en sus laboratorios. LPA también, que vamos a ver después, que por su carga independiente de desarrollar enfermedad cardiovascular, está recomendando hoy en día que de una vez en la vida tendríamos, o todos los adultos tenían que tener un valor de LPA
Y ya a partir de un valor de 50, lo pone en un alto riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular también, ¿sí? Así como hay muchas cosas que como para tener en cuenta del librograma por más allá de HDL y demás, el sistema LPA de hoy en día incluye mucho también. La estratificación es un montón de palabras, pero bueno, lo voy a como resumir lo más rápido que puedo. La estratificación es el paciente, nos referimos que podemos calcular el riesgo que un paciente tiene de desarrollar enfermedad cardiovascular dentro de los 10 años. Es como lo más sencillo, ¿sí? Todo eso también ayuda mucho en como es como una herramienta para como agrupar un paciente y saber bien cómo individualizar al paciente para iniciar un tratamiento para ese paciente. ¿Sí? Hay muchos scores globalmente, que es Score 2, que es más nuevo Score 2 y Score 2OP, que está en los países de Europa, el Score que ahora quedó un poco más viejo, el PC en Estados Unidos y los HEARTS que están en Latinoamérica. Cada uno en su región está basado en estos scores también y lo malo y lo bueno de esto es que lo bueno es que nos ayudan como herramientas para clasificar a un paciente según su riesgo. Lo malo es que nosotros como acá en Argentina no podemos usar muchos Score 2 acá, porque también Argentina, o sea, no es lo mismo comparar un país como España, como Argentina, por ejemplo, porque España se considera como un bajo riesgo, ¿sí? También lo mismo en los países europeos, España con, por ejemplo, contra Alemania o Armenia. Armenia es un país de mucho, o sea, de mucho más riesgo. Sí, eso es la mala de estos scores, pero ayudan mucho en clasificar y tener una idea del paciente. Por ejemplo, si uno es paciente de 55 años de España, es un bajo riesgo, eso es un score 2 de los bajos riesgos. Hay 4 de esos, lo pueden encontrar en la IAS de prevención primaria de enfermedad cardiovascular. También, sí, y cambia mucho según su región. Esta paciente de 55 años tiene un TA de 160, colesterol no HDL de 240 o 622, le va a dar acá de 11%. Si esta misma paciente vivía en Armenia o Alemania, de ahí, y ella es alemana, tendría un 39%. O sea, no es lo mismo. Pero podemos usar eso para tener una idea. Lo único que está por ahí adaptada para Latinoamérica es el HEARTS, que lo usan también, está regulado por la OMS, no está validado per se en sí para todo, pero si no es lo más cercano que podemos usar para tener idea de cómo es Argentina en sí. Así que podemos usar esos scores como herramientas y también tenemos estos modificadores de riesgo como LPA, obesidad, inactividad física también, que va a ir como sumando y mejor perfilando un paciente para nosotros acá en Argentina, por ejemplo. Entonces, como realmente eso es el HEARTS que se usa, acá dejo el link, hay una aplicación también que está bastante bueno y podemos usarlo también en una población más argentina o más Latinoamérica también, que ayuda en predecir si un paciente desarrolla una enfermedad cardiovascular dentro de los 10 años, que es la probabilidad según, por ejemplo, la edad, el sexo, la TA, colesterol total, diabetes y tabaquismo. Con todo eso, puse acá por un ejemplo, paciente de Argentina, masculino, 65 años, es fumador, es hipertenso con 145 y tiene una colesterol total de 200, le da un 21% para desarrollar una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Pero bueno, es lo más cercano que nosotros podemos tener también. Entonces, las metas lipídicas son esas metas que queremos llegar nosotros en los controles de los pacientes para que podamos ayudar en prevenir eventos cardiovasculares, ¿sí? Me imagino bien para los pacientes. Cada meta se basa en su grupo de riesgo para los pacientes. Y por eso es importante en agrupar a los pacientes dentro de un grupo de riesgo, ¿sí? Porque no son los mismos. Sabemos que los muy altos, por ejemplo, los muy altos riesgos, o sea, por ejemplo, cualquier paciente que acá que llega tras un infarto, ¿sí? Un coronariano agudo, eso ya sí son de muy alto riesgo. Y debería tener una meta que no se ha cambiado de 2019 a 2025, sigue siendo lo mismo, de menor de 55 miligramos de cilindros y una reducción de mayor o igual de 50%. Y también teniendo en cuenta que estos pacientes que por ahí tuvieron un infarto dentro de los 2 años, están en riesgo de tener un infarto dentro de 2 años, hasta 40 queremos llegar, ¿sí? Los altos riesgos, de todo acá, o sea, paciente muy hipertenso, paciente con hipoglucemia familiar, sin ningún otro modificador de riesgo, etcétera, tenemos que tener hasta 70 miligramos de cilindros y una reducción de mayor de 50%. Moderado riesgo, menor de 100, y bajo riesgo, menor de 116. Y estos valores no son los mismos como los valores normales de colesterol, pero estos son nuestras metas para llegar
y para prevenir lo más que podemos eventos cardiovasculares y una enfermedad cardiovascular. Es igual como eventos recurrentes es en menos de 2 años. O sea, Mm. ahí se va a poner 40. Claro, Porque nosotros acá siempre decimos, nada, 2 Claro, eventos. tuvo en otro 2 evento y eventos. ya se lo quedó. Claro. Claro, y en menos de 2 años. mm. Perfecto. Y acá tenemos otro término no farmacológico, ¿sí? Tenemos la dieta, es como también un poco de todo lo que vemos todos los días, ¿no? Dieta, actividad física, peso corporal, tabaquismo, es de tabaco, lo más que podemos, o sea, totalmente, mejor dicho, y tenemos otros factores de riesgo como la diabetes, la presión, etcétera, ¿sí? También recomendamos también una actividad física aeróbica de 150 minutos semanales de forma moderada o 75 de forma intensa, mínimamente para los pacientes. Y 2 días de peso también, o de fuerza, mejor dicho. Sí, todo eso tiene una recomendación 1, por lo menos, y una evidencia A, C, etcétera, pero está muy recomendado para que implementamos a tus pacientes estas metas también. Con las drogas, así como la base de esta clase, que hay muchas drogas hipolipemiantes. La primera es con las cetatinas, que son la base de ese tratamiento de dislipidemias, que sabemos que su función principal es inhibir la HMG-CoA reductasa, que es el paso principal o paso clave de la síntesis de colesterol, ¿sí? Colesterol endógeno, ahí está. Inhibe la síntesis de colesterol, aumenta los receptores de LDL hepáticos también y por ende disminuye la contribución de LDL en la sangre periférica. Y tiene un efecto pleiotrópico. ¿Alguien se acuerda que es un efecto pleiotrópico? ¿Cómo sencillamente? Eso por un lado, sí, o sea, eso es un ejemplo de lo que es el efecto pleiotrópico. El efecto pleiotrópico básicamente es un otro efecto que no es directamente por la función del fármaco. O sea, el fármaco va a generar, pero también a su vez tiene otro efecto que disminuye o mejora la estabilidad de la placa ateroma. No se explica por la farmacodinámica. Exacto. Por eso es antiinflamatorio, antioxidante también y mejora la función arterial de nuestros pacientes. Es la base en prevención primaria y secundaria, reduce los eventos también. Acá se ve cómo modifica también el lipidograma. Más que nada, y podemos clasificar en alta, moderada y baja intensidad, según el fármaco también, ¿sí? Más que tenemos en cuenta también los efectos adversos son las mialgias, también es un efecto adverso también más subjetiva de los pacientes también. Hay muchos más información por las redes también y todo esto también, y también sesgos de otros familiares y demás. El tema de la mialgia también, hay que siempre tener eso en cuenta. Siempre que cuando pedimos o sospechamos la mialgia también, hay que retirar el fármaco, ver si te mejora o no la clínica o no, sustituirlo con otro para ver. Hay que pedir un CPK siempre, no es así, sistemáticamente no hay que pedir un CPK siempre para ver si tiene o no mialgia o si no llegando a la miolisis algo más rara, sino que siempre hay que hacerlo cuando tenemos un paciente sintomática. Cuando tienen síntomas musculares, ahí sí podemos ir pidiendo CPK para ir sospechando, buscando si realmente tiene ese intolerancia a tatinas o las mialgias, mejor dicho, ¿sí? O sea, no hace falta pedirla antes de empezar el tratamiento. No, un hepatograma basal sí. Sí, pero no CPK. No, CPK no, solo salvo si están sintomáticos. Ahí sí lo podemos ir buscando. Para tener en cuenta. Acá no voy a ir en todos los trabajos, no es el caso sí, sino quería dejar también para la residencia, que lo van a ver en la SAC, lo van a ver en las recorridas igual, para tener una idea. Es uno de los trabajos más importantes de las cetatinas que hablan porque lo usamos en prevención primaria. El WOSCOP, que fue básicamente el primer gran ensayo de prevención primaria, por ejemplo, también. Para que lo tengan acá, y son los más importantes, el por qué usamos, en este caso, las cetatinas en prevención primaria. Son más como fundamentales este 4. Y lo mismo con la prevención secundaria. El 4 es el Care Lipid y Prosper, ¿sí? Para que lo tengan nomás. Para mí ha ayudado mucho para sacar y cosas así. Voy a ir repasando. Bueno, ¿alguna pregunta con estatinas? No, no, bien. Perfecto. Después tenemos ezetimibe, y que es un inhibidor selectivo de la absorción intestinal de colesterol, ¿sí? Lo que hacen ellas, o la ezetimibe, es que bloquea el transportador de NPC1L1, que disminuye la absorción de colesterol en el intestino y también disminuye la concentración de LDL. Hacen esa upregulation de los receptores de LDL también en su parte también. O sea, está en la prevención primaria y secundaria. Lo usa también en combinación con estatinas cuando no se alcanzan las metas lipídicas.
Tiene una dosis de 10 miligramos, es una dosis vía oral. Y si recuerdan de la tenemos del otro día con Martina, hoy en día, desde 2025, los estudios Improved y Sweetheart son lo que le avalaron para, tras un síndrome coronario agudo, por ejemplo, debemos iniciar un doble esquema hipolipemiante con estas dos drogas, etatinas y ezetimibe, en pacientes lo más rápido que podamos, idealmente dentro de su internación o su hospitalización tras un síndrome coronario agudo. Y acá es como disminuyen LDL, triglicéridos y ayudan también en el aumento del HDL. Pero yo no tuve ADN para todos los pacientes. Sí. Ok. Tras un síndrome coronario agudo, hoy en día, o sea, lo más rápido que podemos igual. Sigue siendo un 2A, porque es bastante nuevo, pero pacientes tras un síndrome coronario agudo, tanto los que ya venían con tratamiento hipolipemiante, debemos intensificarlo, o si ya venían, o si no venían, perdón, mejor dicho, si no venían con tratamiento hipolipemiante, podemos considerar este doble esquema de una en estos pacientes, o lo más rápido que podemos. Siempre el paciente que llega acá, etatina primero, obviamente, pero durante su internación también ir implementando, si es que podemos, ezetimibe también. Eso tiene más favor en disminuir aún más y llegar más. Pero hoy en día vemos que hay un 20-30% de los pacientes con estatinas solas que llegan a las metas, ni siquiera, o sea, es muy bajo eso globalmente. Pregunta con ezetimibe. Perfecto. Después tenemos los inhibidores de PCSK9, que son anticuerpos monoclonales que inhiben la PCSK9. Según el PCSK9, lo que se hace es que es un inhibidor del receptor de LDL. ¿Sí? O sea, disminuye la cantidad de los receptores LDL. Entonces, si yo inhibo el inhibidor, tengo más receptores LDL y se mejora, perdón, la absorción o metabolismo de LDL. ¿Sí? Está indicado para prevención primaria y o secundaria en pacientes de muy alto riesgo que no pueden llegar a controlar bien con las medidas lipídicas tras una doble esquema, por ejemplo, y ayudan aún más en disminuir y llegar a las medidas lipídicas. Los estudios más importantes son Fourier y el Odyssey, que lo que se han demostrado que cómo reduce el LDL y mejora y evita los eventos cardiovasculares mayores de pacientes de alto y de muy alto riesgo. Acá dejo un cuadro, nada, voy a dejar un cuadro que separa cada uno para un repaso para ustedes cuando quieran. Incluirán que no es un inhibidor de PCSK9 per se, sino que es un microARN que actúa de una forma también inhibiendo el proceso o la síntesis de la proteína PCSK9. O sea, no es lo mismo, pero lo dejé acá como para agrupar todo junto en este cuadro. No sé cuál es eso, pero bueno, nada, eso. Y cómo se llama prevención primaria, secundaria, etc. Pero un breve repaso para cuando quieran. Entonces, en conjunto, sabemos que esas drogas hipolipemiantes, sabemos que las cetatinas tienen esa regla de 6, porque cada vez que vamos incrementando la dosis, tiene 6% también de aún más de disminuir o llegar a disminuir el colesterol, LDL. Y también estas drogas hipolipemiantes son sinérgicas en sí, y ellos ayudan o potencian el efecto de la otra droga hipolipemiante, porque actúan por distintas vías, disminuyendo LDL. Esta línea ya de por sí de alta intensidad puede llegar a un 50%, idealmente llegando a disminuir el LDL, pero sumada con el ezetimibe, por ejemplo, puede llegar a 65% y aún más con los inhibidores de PCSK9, etatina y ezetimibe, puede llegar a un 85% de una buena disminución. Eso sí también es importante, porque estas drogas son sinérgicas en sí. ¿Se entendió eso? Sí. Perfecto. Ácido bempedoico, que es una de las nuevas drogas, que actúa como una estatina, sino un poco pasos previo a eso. ¿Sí? Es ideal para los pacientes que por ahí realmente tienen un efecto adverso con las estatinas, la adrenalisis, mialgias, etcétera, que son intolerantes a las estatinas, y es una buena opción alternativa para estos pacientes. Actúa en la misma vía, pero sino unos pasos previos, ¿sí? Inhibiendo el ATP citatoliasa, y viendo pasos previos es donde actúa la estatina, ¿sí? Disminuye el colesterol, disminuye el LDL y aumenta los receptores de LDL, y es una prodroga que se encuentra solo en el hígado. Entonces, por eso no afecta a los tejidos periféricos, no afecta a los músculos, no afecta o no da mialgias, ¿sí? Ese Clear Outcomes fue lo que dio eso, para que como demostró que es una buena alternativa para esos pacientes para llegar a reducir los puntos primarios y 180 miligramos por día oral. Es una buena opción para como sustituir las estatinas.
Y inclisiran, como dije antes, es un pequeño ARN que es lo que se inhibe la síntesis hepática de la PCKS9 a través de a través de unirse, perdón, al ARN mensajero de PCKS9, inhibiendo su producción y por ende inhibe la proteína, aumenta los receptores LDL hepáticas y disminuye el colesterol LDL. Por un lado también, pacientes de muy alto riesgo también, que no cumplen con las metas lipídicas. Y el estudio Orion fue lo que avaló esta droga para el mercado. Las otras, obviamente, para ir cerrando este tema de los hipolipemiantes, tenemos las sustancias sales superiores, los fibratos, omega 3 y niacina o vitamina B3, que cada una ayudan en cómo suplementar y usarlo con las estatinas para disminuir o ayudar a mejorar el perfil lipídico de los pacientes. Una de las más importantes es que también recordamos que estatinas no se dan con fibratos, por un riesgo de miopatía, por ejemplo, eso para tener en cuenta. Y son muy usadas también cuando, por ejemplo, también los triglicéridos no están en un buen control en estos pacientes por más allá del LDL, por ejemplo. ¿Una pregunta hasta ahí con las drogas? Perfecto. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Sí, eso fue en 2019 de la ESC, que esas acá son básicamente las metas lipídicas, que es el mismo que dice en ese cuadro, literalmente lo mismo. Tiene evidencia 1A y 1C de perfección secundaria para reducir un 50% y meterlo menor de 55 miligramos de cilitros. Y la perfección primaria también lo mismo en pacientes muy alto riesgo. Lo mismo para llegar a un metas de menos de 40 y también en pacientes de alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo de menor de 70, menor de 100 y menor de 116 respectivamente. Y desde 2019 la prevención primaria se basa en las estatinas en las dosis más altas, máximas y todas también para el paciente, ¿sí? O sea, siempre llegamos a llegar a las metas y llegar a la estatina, la estatina de mayor intensidad que un paciente también puede tolerar también, ¿sí? También, obviamente, según su riesgo, lo que hablamos antes. Si eso no llega, podemos agregar ezetimibe con prevención primaria y si eso no llega, podemos dar otros fármacos, por ejemplo, la PCKS9. ¿Sí? Así que siempre recordamos que la base de todo esto son las estatinas. Después de ahí, si no llegamos a las metas, podemos ir sumando en esta prevención primaria. ¿Sí? Tratando de 2019. ¿Sí? Acá compramos con la SAC de 2023 en prevención primaria. Lo mismo, a mí incluye eso, más que nada porque a mí me gustó cómo agrupaban en prevención secundaria y prevención primaria, ¿sí? Que es lo mismo. O sea, prevención secundaria son pacientes muy alto riesgo. Entonces, estatina, y ahora, hoy en día, a partir de 2025, sumamos también con ese mismo lo más rápido que podemos. Todas ellas, un nivel de evidencia 1A, ¿sí? Después acá en prevención primaria, sigue siendo lo mismo. Estatina es alta intensidad o la mayor intensidad que podemos llegar para el paciente según su riesgo y también lo que tolera el paciente. Y también si eso no funciona, ya agregando ese de vive y el PCKS9, etcétera, para llegar a hacer medidas críticas para el paciente. Y bueno, no usar las estatinas con fibratos, por un lado también. Y recordamos que los triglicéridos cuando están muy alterados y muy altos, llega a un riesgo de pancreatitis. A pesar de 500 y ya de 1000 que se aparecen en las muestras de sangre. Y en 2025 sigue siendo lo mismo, sino que aún hay los otros scores, el score 2 lo que se cambió para estratificar a los pacientes en los países europeos, buscar también presencia de enfermedad aterosclerótica subclínica, hacer el score de calcio, hacer un ecocopro de las arterias femorales, carótidas, etc. En los pacientes que sospechamos que por ahí son moderado riesgo, pero no da dudas. Para ir buscando eso, la meta sigue siendo lo mismo. Esto del Ateneo del otro día, intensificar el tratamiento hipolipemiante dentro del contexto de la hospitalización tras síndrome coronario agudo, para disminuir aún más el LDL y también hacer un esquema intensa de los pacientes que tenían vírgenes a tratamiento previamente. O sea, un doble esquema con ezetimibe y estatinas que se tiene más evidencia hoy en día con este doble esquema. Y los pacientes que no están o por algún motivo no están con estatinas, una terapia como no estatina, en comillas, de ácido bempedoico es ahora lo que está recomendado también para o reemplazar o sumar al tratamiento de esquema de las estatinas. ¿Preguntas con guías? Perfecto. Entonces, ¿qué es la prevención primaria? ¿Sí? Que vamos a ver en el consultorio también.
Es esa intervención en pacientes sin enfermedad cardiovascular clínica, buscando reducir el riesgo de eventos cardiovasculares futuros. ¿Sí? Hacemos lo mismo. Evaluamos al paciente, hacemos un score según su riesgo y hacemos por un lado tratamiento no farmacológico como cambios de estilo de vida, la dieta, actividad física, bajar de peso, tabaquismo, controlar factores de riesgo y empezamos con estatinas. ¿Sí? Las estatinas son más tolerables para el paciente. Hacemos un lipidograma, bien, en 4 o 6 semanas hacemos un control y vemos si el paciente llega a esas metas lipídicas o no. Y si no llegan, o sea, si llegan, bien, perfecto, se queda así. Y si no llega por un motivo, tras evaluando al paciente, podemos ir agregando o intensificando ese esquema con ese nivel y inhibidor PCSK9 según el riesgo del paciente. ¿Ok? Dale, ahí le digo al médico de guardia. Gracias. Me puede mandar un mensaje a Guadalajara en paciente emergente. No dijeron que. Y eso es prevención primaria y acá el mismo cuadro que les dejé antes, como son las metas lipídicas, ¿sí? Según el riesgo, obviamente, que clasificamos al paciente. ¿Entendemos bien toda la prevención primaria? Bien. Y prevención secundaria es sencillamente paciente que, por ejemplo, un síndrome coronario agudo, tras su evento, ya es de muy alto riesgo. Entonces, ¿qué meta queremos llegar? Menor de 55 miligramos de cilindros y una reducción de mayor o igual a 50%. Por ejemplo, tenían los menores de 40 en los pacientes de extremadamente riesgo. ¿Sí? Lo mismo, ya tuvieron un evento agudo, también son otros pacientes que tienen otros factores de riesgo importantes, los muy hipertensos, un score 2 alto, diabéticos, enfermedades crónicas también, etc. Reducen los eventos cardiovasculares y la mortalidad. Y lo mismo, cambios de estilo de vida, bajar de peso, actividad física, cessación del tabaquismo, controlar factores de riesgo. Y también en 2025, ese doble esquema que fue la tener los días, lo que está más recomendado, tras todos los estudios y tras lo que está demostrado que los pacientes no llegan de por sí con las cetatinas solas. ¿Sí? Entonces empezamos con las cetatinas tras su ingreso en coronaria, por ejemplo, y durante su internación intentamos a lograr que ellos con semana alta estén con este nivel o lo más rápido posible tras su externación de la UTO. Situaciones especiales para tus pacientes. No, o sea, listé un montón lo que están ahí en las guías, pero para mí lo más, o bueno, lo más importante es las embarazadas. No deberíamos usar estatinas, son teratogénicas, así que usamos las secuestrantes de biliares, las enfermedades crónicas, lo tratamos como alto riesgo, empiezan con estatinas. Ahora, si un paciente está en diálisis, lo que está hoy en día es, no está recomendado iniciar estatinas entre pacientes, pero si un paciente ya viene con estatinas, capaz se pueden mantener. Pero lo importante es que tenemos que individualizar cada paciente también en cada aspecto y obviamente de mayores de 65 años también a individualizar a los pacientes si realmente queremos agregar estatinas o no, si es que no venían para ese tratamiento. ¿Vamos a intentar con eso? ¿Con la primera segunda venimos bien? Casi ya vamos terminando. Sí. Pero para hacer dice que decía reducción de, o sea, menos de 55 y reducción de menos de 50%. O sea que aunque quede fuera el 25, pero menos de 50 igual no hay que o sea, si está en 45, pero no redujo más de un 50, no estaría exentado. Sí, esto es en base a un metaanálisis que hizo que se demuestra que cuando bajas el colesterol a eso, es el 50% y a esas metas. O sea, dos cosas. Claro. Para ganar una reducción de eventos. Presión secundaria es en base a ese metaanálisis. Por eso se respeta arbitrariamente y no cambia. Porque si se mantienen gigantes, el entonces no va a cambiar eso. Y de mayor toda la evidencia no va a cambiar. Y continuando, tenemos LPA, que es uno más nuevo también, es un lipoproteína de baja densidad, con una ApoB 100, está fuertemente determinada genéticamente, sin mucho impacto por edad, sexo, dieta, ayuno, inflamación, etc. Es una carga independiente de desarrollar enfermedad cardiovascular. Así que está recomendada en todos los adultos, una vez por la vida, medir ese nivel y ahí ayudaría mucho en reclasificar a un paciente también, si ya venía de moderado riesgo, si tiene 100 de LPA, ahí han tenido más riesgo también, y también con más razón empezar con un esquema hipolipemiante para prevenir eventos cardiovasculares entre pacientes, ya que de por sí es una carga independiente de desarrollar la enfermedad, ¿sí? Con respecto a la LPA, fibrinolysis son protrombónicos, proinflamatorios, causan difusión arterial,
y también progresa el desarrollo de la placa de ateroma. Sencillamente, LPA aumenta el riesgo de infarto, ACV, cuadros coronarias, enfermedad cardiovascular, y lo ideal es eso. A partir de los 50 se considera también un valor alterado y debían empezar con un esquema hipolipemiante en estos pacientes, ¿sí? Y una vez en la vida debemos medirlo. Y por último, en este tema, dejé un cuadro de disciplina primaria, no sé si hacía falta o no, que igual tener en cuenta, porque por más allá de que no lo vemos capaz, no tan Lo más frecuente. importante es la segunda. Sí, Ven lo frecuente que es, siempre con los frecuentes. Sí. 200, 250. Familiar. y por familiar, Heterocigota. heterocigota. ¿Mm? Lo más importante es que estos pacientes en general son pacientes que tienen enfermedad cardiovascular muy temprano, tienen antecedentes familiares también de edad muy temprana. También tiene clínica también, santomas, por ejemplo, también algo corneal también son niveles de los lípidos muy difíciles también de controlar. Entonces, ellos también a su vez necesitan un esquema muy intensa para ir controlando en estos pacientes. Si les tengo un cuadro como diferencia entre sí, y tener en cuenta que los pacientes que tienen extremadamente niveles de colesterol y los lípidos que son muy difíciles de controlar, aún con un esquema hipolipemiante, ¿sí? Entonces, en los últimos dos, hay riesgo de pancreatitis por mayor de 500 o llegamos hasta mayor de 1000, ¿sí? Y cada uno de los ejemplos también de cómo son las clínicas también el corneal, todos los santomas también, no sé. Gracias. No sé, no sé, tipo, Y, quería operarse del sarcoma. y último, no sé cómo vienen ustedes, un sonido, ustedes, más que nada para los chicos, ¿no? Ustedes entienden lo que cuando hablamos de la determinación y hipertensión, que es tipo clase 1, 2, 3, ¿entienden eso o no? ¿Sí? Lo hablamos un par de veces. Perfecto. Bueno, recordamos que A, B y C es la evidencia, toda la clínica, toda la información de los ensayos clínicos randomizados o un metaanálisis en la A, dos o más de los ensayos clínicos. Eso es fuerte evidencia. Ya a partir de B, un solo estudio. Y C son el consenso de opiniones de expertos, estudios respectivos, estudios chiquitos, etcétera, ¿sí? Y clase 1, 2 y 3, 3 obviamente que no lo vamos a recomendar a un paciente, hay mucha evidencia en contra, no lo vamos a recomendar, eso es más fácil. Clase 1 es que hay mucha evidencia en favor, hay que hacerlo, o sea, hay que indicarlo, tiene evidencia para que nosotros lo hacemos, según las guías, y el caso es que es más confuso de todos, dividen 2A y 2B. 2A es que los beneficios son más que los riesgos, entonces deberíamos hacerlo. ¿Sí? Y si no lo hacemos, debemos explicar por qué no lo decimos. Y el caso B es lo opuesto, que por ahí tiene un poco más riesgo, beneficio al paciente, pero también tiene sus beneficios también. Entonces, lo podemos considerar, ¿sí? Entonces, si es que lo hacemos, debemos explicar el por qué lo decimos. ¿Sí? Si lo quieren dejar acá para repasar cuando quieran, también dan los apuntes de cada día por tener. Y eso. Muy bien. ¿Duda, pregunta? ¿Entendíamos, no? Sí. Sí, se lo deja más interactivo, porque es un tema bastante densa y bueno. Tenemos el Lego. Que lo vendemos. Sí, pues todo, o que lo vendemos a una buena empresa. Sí, ¿no? Sí.